¿Recuerdan cuando las clases eran igual de viejas, de recalentado, frías, rígidas y sin azúcar? Y aún hay quienes dicen que esto sí funcionaba. Claro que funcionaba, si su objetivo principal era entrenar soldados, no estudiantes. En esta versión de la escuela, el profesor era el centro del universo y el estudiante orbitan a su alrededor. Bueno, dejemos el desayuno para más tarde y vamos a un lugar más inspirador. Hay aulas que no han cambiado ni un milímetro desde hace 100 años. El profesor escribiendo en el tablero, los estudiantes en silencio, opiando y rogando por el timbre del recreo los libre de esa penuria. Es la vieja escuela de la obediencia, la tiza y el miedo al rojo del marcador. En esas aulas la palabra participación suena pegado y el silencio se confunde con respeto. Pero tranquilos, ahora tenemos la solución mágica, tenemos las pedagogías emergentes. Sí, la moda educativa del siglo XXI, aprendizaje significativo, trabajo colaborativo, educación emocional, aprendizaje basado en proyectos, todo un repertorio de palabras mágicas, ¿cierto? Los docentes se emocionaban porque el aula de clase era un laboratorio creativo, no una presión. ¿Y qué decían ellos, los de la vieja guardia? Que esto parecía brujería. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el respeto? Solo porque él podía pensar y decidir en su propio criterio. La pedagogía tradicional y emergentes vienen discutiendo, peleando desde hace mucho tiempo, sin saber que están condenados para estar por siempre en un aula de clase. Miren, la pedagogía tradicional no fue siempre el malo del paseo, bueno, en parte, pues esta nació en un tiempo en el que lo que se necesitaba era transmitir conocimiento y mantener el orden. El profesor era la figura de autoridad, el sabio que moldeaba mentes. Esa idea de enseñar funcionó durante décadas, sobre todo en sociedades donde la educación buscaba disciplina más que pensamiento crítico. Pero el problema fue que la educación confundió enseñar o mandar, aprender o repetir y autoridad o poder. Entonces llenamos aulas de estudiantes que sí sabían memorizar, pero ¿y su pensamiento crítico? Aparecieron las pedagogías emergentes, es como ese amigo que llega a romper el orden de las fiestas. Estas pedagogías dijeron, hey, no más, trajeron con ellos reflexión, crítica, diálogo de aprendizajes, basado en la experiencia de Freire, Montessori y Dewey. Dijeron que la educación no debe ser un dictamen que solamente el profesor, sino una construcción entre todos, que los errores son más importantes que unos acertijos, que el aula de clase debe ser un espacio de reflexión, no una prisión. Suena muy bonito, ¿cierto? Pero vámonos a la realidad. Un aula de 40 estudiantes, falta de recursos, un sistema que solamente se preocupa por una nota, no por el interés del estudiante. Porque una cosa es hablar de trabajo en equipo en una presentación de PowerPoint, muy bonito, ¿cierto? Pero otra es hacerlo en un aula donde los estudiantes no tienen conexión a internet y ni siquiera un aula digna para aprender. Entonces, ¿de qué sirve tanta innovación si la base sigue siendo desigual? El problema no es solo el método, es el contexto. Y tampoco se trata de desechar la pedagogía tradicional como si fuera basura vieja. La pedagogía tradicional tiene cosas que todavía necesitamos, estructura, disciplina, constancia, pero también necesita aprender a escuchar. Porque hay profesores que se creen los dueños del conocimiento y los estudiantes ya no creen en nada. Entre estos extremos, el aula de clase se convierte en un campo de batalla. El profesor grita silencio y los estudiantes contestan con un TikTok. ¿Quieres tú que te quiera, cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito. Cuando yo te miro te haces la disimulada. Ven, mi amor, tú no quieres nada. Y mientras ambos se quejan, la educación y el aprendizaje quedan en pausa. Lo que necesitamos no estar a favor o en contra de ello, necesitamos es cambiar la educación. La educación se cambia cuando dejamos de usar el él y empezamos a enseñar con el alma. La educación no necesita profetas ni mesías, necesita preguntas. Necesita entender, dialogar y construir.
El aula no debería ser un campo de guerra entre lo viejo y lo nuevo. Debería ser un espacio donde el pasado y futuro se den la mano. Por eso tenemos el deber de reflexionar y ver qué necesita nuestro contexto para así aplicarlo.